Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Me he dedicado al boxeo desde que tenía 11 años. Me crié en un vecindario difícil y mis padres, que eran muy jóvenes, tenían dificultades económicas. No había suficiente dinero para el entrenamiento personal que yo necesitaba, pero apliqué los principios de La Ligera Ventaja y simplemente me presenté al gimnasio a practicar todos los días, pasara lo que pasara. Nadie podía impedirme presentarme al entrenamiento. Durante años perdí en las finales o salía ganando una medalla de bronce. Con gran frecuencia perdía en las finales de los encuentros nacionales, pero aun cuando estaba disgustado porque perdía, tenía una firme convicción en los principios de La Ligera Ventaja y la acumulación de mis esfuerzos. Sabía que con solo presentarme constantemente y con una actitud positiva, me estaba colocando en la delantera del juego. Han transcurrido 10 años y estoy comenzando a ver los frutos de mi labor. A la fecha de este relato, soy campeón de peso pluma con un récord invicto de 15-0 y recientemente defendí mi título en Atlantic City. Ahora que soy un poquito más grande y sabio, creo firmemente en todas las filosofías de La Ligera Ventaja a un nivel más profundo. He aprendido a usar mi pasado como arma para que mi viaje al futuro sea un poco más fácil. Estoy totalmente convencido de que si manejo mi rutina simple cotidiana de manera constante, sin sofisticaciones, al seguir refinando mi arte y continuar nadando en el cubo de la crema, se convertirá en mantequilla. Jorge Díaz, New Jersey. Para cuando cumplí 30 años, tenía una fortuna de $1 millón en papel. Era dueño de terrenos, negocios, pozos petroleros, e incluso era presidente de la Cámara de Comercio local y se me consideraba un ciudadano íntegro de la localidad. La vida era buena. En la década siguiente todo eso cambió y para cuando tenía 40 años me hallé divorciado y en la quiebra, con 5 hijos que mantener. Mi amor propio estaba destrozado. Un encuentro casual con un viejo conocido cambió todo. Tenía un puesto vacante en su empresa que me ofreció. También lo importante fue que me recomendó libros y recursos excelentes para empezar a leer y reencauzar mi estado mental. Cuando hablamos del sueldo, le dije que trabajaría gratis y que luego podría decidir cuál era mi valor. Yo sabía que tenía en mi interior la habilidad de rehacer mi vida y que, para que sucediera, necesitaba practicar los principios de La Ligera Ventaja todos los días. Eso exigiría establecer metas y hacer las disciplinas diarias que con el tiempo me llevarían a concretar la visión que tenía de mi vida. En mi trabajo de operador de telemarketing, hice cientos de llamados en frío todo el día, todos los días, con todas las contestaciones imaginables. La mayoría no eran muy favorables. Dormía en el piso de la oficina porque no tenía dinero para pagar mi propia casa. Lentamente, día a día, dominé lo rutinario. Después de 6 semanas en ese puesto, todavía no había conseguido ni una venta, pero no me di por vencido, sabiendo que estaba desarrollando mis habilidades como operador de telemarketing y que con el tiempo rendirían sus frutos. Ese día, cuando me informaron que una de las compañías más grandes de seguro había comprado más de 150 boletos para sus agentes y que haría lo mismo para otro evento que estábamos promocionando, fue la venta individual más grande jamás concretada en esta compañía. Con el tiempo ascendí a vicepresidente y me convertí en socio igualitario de la compañía. Todo esto sucedió porque hice acto de presencia constante con buena actitud durante un largo periodo. Tenía un deseo ardiente y fe y estaba dispuesto a pagar el precio. Además, estaba dispuesto a hacer todo esto hasta cuando nadie estaba mirando. Ahora estoy viviendo mis sueños y creando una diferencia positiva, compartiendo los principios profundos pero simples de La Ligera Ventaja. Steve Fleming, Nuevo México. Puntos esenciales del capítulo 15. Existen 2 tipos de hábitos, los que le sirven y los que no. Usted tiene la elección de sus hábitos al elegir sus acciones diarias. La forma de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con un hábito positivo. Estos son 7 hábitos poderosos y positivos de La Ligera Ventaja. Preséntese. Sea la rana que da el brinco y deja el camalote. Preséntese constantemente. Siga presentándose cuando otros desaparecen.
Cultive una actitud positiva, vea el vaso rebosando, comprométase a largo plazo, recuerde la regla de las 10.000 horas, cultive un deseo ardiente respaldado por la fe, no esperado ni anhelado sino sabiendo, esté dispuesto a pagar el precio, a veces hay que dejar el equipo de softball, practique la integridad de la ligera ventaja, haga las cosas que se comprometió a hacer aun cuando nadie lo está mirando. 3 pasos hacia sus sueños. Primero viene el pensamiento, luego la organización del mismo en ideas y planes, después la transformación de esos planes en realidad. El comienzo, como observarás, está en tu imaginación. Napoleon Hill. Hay libros enteros escritos sobre cómo fijar, aspirar y concretar sus metas, y algunos de ellos son realmente buenos. Depende de usted si necesita un libro entero sobre este tema. A mí me gusta mantener las cosas lo más simple posibles, porque lo simple suele ser mucho más efectivo. También lo más importante es que simple es lo que mejor funciona con la ligera ventaja. Recuerde, fácil de hacer y no se apartará demasiado de tener el control sobre la ligera ventaja. Mientras todos tienen un enfoque diferente para fijar metas, hay 3 pasos simples y fundamentales que debe seguir para que sus sueños se conviertan en realidad. Todos los que han creado éxito, ya sea que lo hayan formulado conscientemente de esta forma o que hayan utilizado este lenguaje específico para describirlos, han pasado por estos 3 pasos en distintas versiones. Son solo 3 pasos universales para alcanzar un gran sueño. Para que una meta se convierta en realidad, debe definirla específicamente, asignarle una fecha límite y escribirla. Debe mirarla todos los días. Debe tener un plan para comenzar. Primer paso, escríbalo. La destreza más crítica para lograr el éxito en cualquier ámbito, desde los deportes hasta las altas finanzas, desde la salud radiante hasta las relaciones gratificantes, es la destreza de visualizar. Visualizar algo significa simplemente tener la habilidad de crear una imagen vívida de algo que todavía no ha sucedido en concreto y de conseguir que esa imagen sea tan vívida que se sienta real. Visualizar no sucede con óptima efectividad simplemente creando una imagen en su mente. Si sus sueños y aspiraciones están transcurriendo solo en su mente, fácilmente terminan siendo meras ilusiones. Es como decir, voy a intentarlo. Como dijo Yoda, eso no sirve. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Fue pronunciado por una marioneta en el papel del maestro Jedi Yoda, pero no deja de ser una verdad potente y aleccionadora. Visualizar significa literalmente crear algo de la nada y hacerlo real. Por definición, eso no es posible dentro de los confines del cerebro. Debe convertirse en algo físico y debe involucrar los sentidos. En otras palabras, debe escribirlo. Incluso mejor es formar imágenes, que la gente suele llamar tablero de sueños. Decírselo en voz alta a otra persona es lo más poderoso de todo. Y si no puede hacerlo, escríbalo. En cuanto lo haga, ha empezado a convertirse en realidad. ¿Con qué sueña? Escoja un sueño, cualquiera, su casa de ensueño, su lugar de vacaciones, su trabajo, su matrimonio, su carrera de ensueño. Escoja un sueño que verdadera y profundamente desearía que se hiciera realidad. Anótelo, describiéndolo en unas pocas palabras, en el primer renglón de abajo. Luego escoja otro y otro, hasta que haya identificado e indicado 5 sueños. Sin duda sepa lo siguiente, esos sueños pueden ser tan enormes o pequeños como desee. Ninguno es mejor ni vale más o menos la pena convertirlo en realidad. Bien, ahora añada 2 descriptores que concretarán más su sueño: qué y cuándo. Primero regrese a cada sueño y añada las palabras que necesite para hacerlo absolutamente específico. Quizás necesite otra hoja de papel o empezar un documento en su computadora. Por ejemplo, si tuvo el sueño de tener libertad financiera, ¿qué significa específicamente? ¿Cuánto dinero necesita en el banco o en las inversiones o como entrada anual para lograr lo que usted considera ser la libertad financiera?
Si hay otras condiciones que deben reunirse, como estar totalmente libres de deudas, añádalas también. Digamos que uno de sus sueños es la salud radiante. ¿Cómo puede definirlo más específicamente? Una forma sería describir exactamente cómo se siente, a qué tipo de actividades se dedica y qué le hacen sentir. Imagínese leyendo su sueño a un ser querido, quien le dice: no estoy seguro de que le entiendo, de lo que quiere decir. ¿Me puedes explicar exactamente lo que intentas? El segundo descriptor es cuándo. Se ha dicho que las metas son sueños con fecha límite. Reestructuremos nuestros sueños en metas tangibles y prácticas, dándoles un cronograma. Regrese a cada sueño y responda a la pregunta ¿para cuándo? Probablemente oyó hablar del principio de Pareto, o comúnmente denominado la regla del 80-20, que dice que, por ejemplo, el 20% de la gente de un plantel de ventas produce el 80% de los resultados. Vilfredo Pareto, el economista italiano que enunció esta teoría a principios del siglo XX, en realidad llegó a esta fórmula, que es un poco más compleja que un simple 80-20. Para describir la tendencia de la riqueza, la innovación y la iniciativa, se concentra en una élite autoseleccionada, independientemente del sistema social o económico externo. En otras palabras, Pareto estaba describiendo realmente la curva del éxito y la curva del fracaso, las dos caras de la ligera ventaja. Esta es otra aplicación de la ley de Pareto. El 80% de todo lo que usted hace tiende a terminarse en el último 20% del tiempo disponible. Esa puede ser una verdad insidiosa, porque si no crea una fecha límite concreta, ese último 20% jamás parece presentarse y usted siempre está viviendo el 80% diciendo algún día, el día que nunca llega. Anote sus sueños, hágalos vívidos y específicos, asígneles un cronograma concreto para realizarlos y habrá dado un paso gigantesco para convertirlos en realidad. Segundo paso, mírelo todos los días. La única razón contundente de escribir sus sueños es para que pueda mirarlos y leerlos todos los días. El motivo por el que debe mirarlos todos los días es el mismo motivo por el que necesita rodearse de la compañía de gente positiva. Debe contrarrestar la fuerza de la gravedad, o en otras palabras, la fuerza de la mediocridad. Recuerde que las probabilidades son 19 a 1 en su contra. Debe recordarle constantemente a su cerebro a dónde va encaminado, o se desviará del camino del dominio y se perderá. Si no se mantiene a sí mismo constante y reiteradamente concentrado en su destino, será como un cohete sin giróscopo. Simplemente avanzará sin rumbo en el espacio exterior del fracaso, jamás acercándose ni remotamente a la luna, o de regreso a la Tierra otra vez. Después de la fe y el deseo ardiente, el tercer factor que Napoleon Hill halló en su estudio de más de 500 hombres y mujeres exitosos de su día fue lo que denominó autosugestión. El poder de decirse y volver a decirse frecuentemente y sistemáticamente cuáles son sus metas. Descubrió que en promedio esas personas lo hacían 2 veces por día, todos los días. Debe preguntarse a sí mismo por qué los titanes de la industria, los estadistas de la clase mundial y otras figuras destacadas en sus ámbitos sintieron la necesidad de decírselo a sí mismo todos los días que eran lo que estaban haciendo. Ciertamente no era porque fueran estúpidos o tuvieran mala memoria, era porque entendían el poder del subconsciente, sabían que tenían que alimentar permanentemente las metas en su mente, para que estuvieran alerta a lo que se cruzara por su camino en apoyo de esas metas e ignorar las distracciones que lo impedían. Rodéese de ellas, mantenga la conciencia siempre presente y mírelas todos los días. Su cerebro es mucho más complejo y potente que la computadora más grande del mundo, y su propio subconsciente es sin duda la mayor distracción que tiene. Recuerde cuántas veces escuchó la palabra no para cuando había empezado el primer grado, más de 40,000 veces, y había ejercido un impacto 8 veces más fuerte que los 5,000 sí que su cerebro ha registrado. Su cerebro ha registrado una preponderancia 8-1 de no, que se traduce en no puedo hacerlo, jamás funcionará, es imposible. ¿Por qué quisiera intentarlo? Todos llegamos a este asunto del éxito con un bagaje imponente de acondicionamiento negativo, y está bien,
bien. No podemos volver a vivir la infancia, pero no lo necesitamos para poder conseguir nuestros sueños. Lo que podemos hacer y debemos hacer es rodearnos de nuestros propios sí. Rodéese de mensajes que digan que sus sueños son reales. Sus sueños son reales. Sus sueños son reales. No solo son posibles, son inevitables. Este es el mensaje en el que se debe sumergirse su subconsciente en forma permanente. Tener sus sueños concretamente identificados en papel de la forma más vívida y específica posible y con un cronograma muy tangible y preciso le ofrecerá un entorno positivo de sí para sus metas, sueños y aspiraciones. Y cuando esa fuerza de gravedad de 19 contra 1 empieza a fugarse de su subconsciente y a susurrar sí, pero realmente se van a concretar, debemos responder instantáneamente y sin duda, sí, 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 sí. He aquí lo extraordinario que tantas veces vi suceder y nunca deja de sobrecogerme. Cuando define clara y tangiblemente sus metas, la vida halla una forma de reacomodarse, desatando una serie de eventos que usted jamás hubiera previsto ni planeado, para que usted pueda llegar a donde desea. Si se queda sentado y trata de dilucidarlo, no sucede, pero cuando se rodea de la expresión vívida de sus metas tangibles, su cerebro subconsciente comienza a trabajar en ello. Si tiene la filosofía adecuada, la filosofía de la ligera ventaja, entonces se le ocurrirán las acciones acertadas y seguirá repitiéndolas y se desencadenará una serie de eventos, incluidas circunstancias que jamás se hubieran imaginado, que lo llevarán a donde desea.